economistas especialistas en la materia, quienes agradezco mucho que hayan venido a cabina. Y me refiero a, pues usted ya lo ha escuchado aquí antes, a colaborador de nosotros, consultor empresarial, economista Leonardo Félix. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a tu auditorio. Gracias por estar aquí. Y también está el doctor Álvaro Bracamontes, economista del Colegio de Sonora, investigador del Colegio de Sonora. Te agradezco mucho, Álvaro, que estés aquí. Buenos días. No, al contrario, buenos días. Gracias por la invitación, Luis Alberto. Ustedes son pues protagonistas de la edición de Círculo porque vienen sus valoraciones y análisis de lo que viene este sexenio en la economía sonorense. ¿Qué esperamos, Álvaro, desde tu punto de vista? ¿Cuál es el panorama que podemos vislumbrar? Bueno, creo que debemos de esperar turbulencias. Vamos a seguir resintiendo, experimentando los ajustes que la economía mundial está registrando y también la economía mexicana. Esto sin duda pues tendrá efectos sobre la economía local, aunque sin duda también la economía sonorense se encuentra entre dos pinzas, fuerzas que permiten prever que la economía funcionará mejor que en el 2004 y también fuerzas que prevén que seguiremos con una especie de atonía. ¿Cuál de las dos fuerzas será determinante? Yo creo que dependerá de cómo se resuelva el conflicto político en junio próximo. ¿Ah, sí? Es decir, eso ¿en qué sentido? Las elecciones. ¿Quién gane? Sí, ¿quién gane? ¿Y cómo gane? ¿No? ¿Cómo gane? Porque la política tiene mucho que ver con la economía y la economía también con la política. Si la política resuelve el conflicto por el poder de manera estable, serena, creo que se sentarán las coordenadas para que la economía se desenvuelva bien, sobre la base de que en el conjunto del país se han registrado las reformas constitucionales que en este año deberían de ser de consolidación y que sus consecuencias, buenas, malas, se experimentarán en las entidades federativas. Leonardo, yo creo que la primera valoración. Sí, la primera valoración es, tal como dice Álvaro, la parte internacional se va a seguir moviendo mucho. La reciente decisión del Banco Suizo que mueve la situación europea va a marcar una pauta en términos de que va a quedar gran parte de la responsabilidad del crecimiento económico en la economía norteamericana. Eso en algunos nichos puede beneficiarnos, en otros puede acotarnos más en términos de la inestabilidad del tipo de cambio y el precio del petróleo en términos de recursos federales y lo que lleva para Sonora. Ese entorno internacional juega un papel importante. En términos del Estado y ya más interno en la relación del Estado con la economía nacional, evidentemente que Sonora no ha pasado de aportar los 3 centavos ahí por peso. En términos de crecimiento y empleo no nos ha ido nada bien el 2013, el 2014 y el 2015 difícilmente vamos a cumplir las metas. En el escenario más optimista no tenemos un crecimiento que nos permita la generación mínima de empleo ni la generación mínima de crecimiento de la economía. En términos de los precios de las cotizaciones promedio en el IMSS, para ver un poco referencia del valor adquisitivo de los empleos promedios en Sonora, hay una ligera disminución, del 2.7 bajamos al 2.6 en términos de la cotización promedio en el IMSS de los trabajadores registrados. Es decir, Sonora vamos a tener un componente donde este gobierno va a dejar de hacer cosas importantes en materia económica. Lo que se ve favorable son una oxigenación del gobierno federal en ciertas obras muy focalizadas, el Homeport en Peñasco, la 4 carriles del proyecto, continuar con el proyecto de Guaymas, es decir, algunos aspectos, pero más de intervención federal. La parte local, los funcionarios estatales no les va a interesar la parte económica, más la parte política, y creo que eso no son buenas noticias para el Estado. Es decir, la parte de empleo, crecimiento y de lo que se esperaría en economía, más caería sobre los hombros de la iniciativa privada, más que la iniciativa del gobierno estatal y federal. Adelipe, ¿cómo sería eso? Es decir, que ¿y qué sectores? Yo creo el pilar fundamental de la economía sonorense es la parte de comercio, servicios y turismo. Gran parte es economía familiar de ese sector. Ahí
desafortunadamente no hay una orientación del punto de vista del Estado, de una planeación. Hace mucho que dejó el tratar de impulsar algún clúster, algún encadenamiento que le dé una base sólida a la economía, y en sectores donde el AIP puede jugar un papel importante. Es un poco lo que decía Álvaro, de ver de qué manera se hacen algunas alianzas internacionales con capital nacional en minería, en conducción de gas, en gasoducto, y en algunos aspectos de incluso de relaciones, de reactivar algunas partes turísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí en fuera yo no veo ninguna novedad. El gran componente es el tema político, que si todavía en lugar de contribuir a este escenario poco favorable desde el punto de vista económico, es un elemento distractor, perturbador e incluso desviador de algunos pocos recursos públicos que existen, pues el tema va a ser un poquito más complicado, el tema del empleo y el crecimiento. Álvaro, algo que... No estoy seguro de si la economía sonorense se comportará mal, como comenta el maestro Leonardo, porque insistiría que sobre el comportamiento de la economía sonorense hay la convergencia de varias fuerzas. ¿Cuál es la fuerza que jalará a la economía hacia adelante o la estancará? Yo tengo la impresión de, porque el contexto internacional inmediato, el directamente que afecta a la economía sonorense es favorable, pues entonces tenemos ahí señales de que la economía local pues tendrá un desempeño, una dinámica mucho mejor que la del 2014. El hecho de que la economía de Estados Unidos esté creciendo, y sobre todo los sectores directamente vinculados con la estructura productiva local, pues te hace prever que hay ciertas posibilidades de que haya una reactivación importante. Estados Unidos crecerá por encima del 3%, que es una tasa realmente interesante, y sobre todo que de las actividades que crecerán serán el sector manufacturero, justamente las actividades con las cuales la articulación de la producción local está íntimamente ligada. Y entonces veremos, según yo puedo estimar, que la industria automotriz seguirá con una dinámica interesante, que la industria aeroespacial registrará pues esas tasas de crecimiento más o menos que ha mostrado en los últimos años, la industria maquiladora en general. El sector agropecuario no tendrá el nefasto crecimiento, el nefasto dinamismo que tuvo el año pasado. Recordemos que el año pasado se registraron ya ni siquiera heladitas, nada, no hubo una temperatura, no hubo un clima adecuado para los agricultores, y eso desbarrancó la economía agrícola local. Si uno registra los indicadores adelantados de la economía sonorense, verá que la agricultura, el sector primario, decreció alrededor de 6%. ¿Por qué? Pues justamente porque los trigueros, los garbanceros, los nueceros, pues registraron caídas en sus rendimientos, que unido a los precios internacionales sobre los cuales se comercian esos productos, pues efectivamente explican que no pudimos registrar tasas positivas. Eso me parece, con los climas que hubo a principios de año, que son suficientes de acuerdo a algunos productores, pues para que el número, las horas de frío que requieren esos cultivos sean suficientes para garantizar rendimientos, y con un mercado internacional favorable en términos de precios, me parece que tendremos una economía agrícola mucho más favorable. Si a eso le agregamos, insistiría, que el sector manufacturero, que es el que está más íntimamente ligado a la economía norteamericana, pues recibirá los beneficios de que Estados Unidos registre una dinámica positiva. Bueno, pues yo esperaría, de acuerdo a esos contextos, que nuestra economía registre mejores números que los que seguramente tendremos. Todavía no sabemos los datos duros en el 2014. Estoy hablando con el doctor Álvaro Bracamonte del Colegio de Sonora, con expectativas económicas de este año, y el consultor empresarial, especialista también, Leonardo Félix. Leonardo, ¿cómo ves la crisis? Sí, lo que menciona Álvaro es el clásico análisis de apostarle toda la parte externa. Yo discrepo en términos de que producto
de que estamos ligados al ciclo norteamericano, que es muy cierto, y que nos va a tener un crecimiento y va a favorecer positivamente la industria automotriz y aeroespacial, y en cierta medida el sector agropecuario, eso ya nos hace el día. Yo discrepo por lo siguiente: en el 2012 y 13, el término de empleo y crecimiento no fue nada favorable. Es decir, en el 2013, si apenas tuvimos un crecimiento de unas 15,000 empleos de los 35,000 que necesitamos, 15,000 y fracción. Este 2014, cuando se anuncian las cifras ya oficiales, no va a pasar de los 10,000. Es decir, en esos 2 años nomás, tenemos un faltante de 15,000 y de 20,000 empleos. Es decir, tenemos 35,000 empleos, es decir, un año en materia solo de los nuevos demandantes de empleo, ¿no? Ahora, la cifra que ha manejado el Estado en términos de la generación de 115,000, 120,000 empleos en 5 años. 120,000 en 5 años viene siendo menos de 25,000 empleos de los 35,000, es decir, que en 5 años hay un faltante de 50,000 empleos que necesitas generar, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo no veo, veo un mejor año 15 en relación al 13, pero puesto en perspectiva, en esta segunda mitad del sexenio, no veo en términos de por qué no debamos de prender las antenas del punto de vista de la inversión, del empleo y de los elementos detonadores del desarrollo, que vaya a ser un buen año. Yo creo que este año 2015, sí, no vamos a tener tasas que necesita el Estado del 5%, no vamos a tener las 35,000 empleos mínimos que requiere el Estado. Sin embargo, donde se ha montado la política del Estado, es decir, seguirle apostando a estos sectores ligados con el exterior, que están escasamente vinculados con la parte interna, es lo que nos tiene en el nivel insuficiente de desarrollo. Es decir, no hay una propuesta de detonar proyectos regionales que encadenen a las empresas locales, ¿sí? Y esa es una discusión que tenemos a diario en las cámaras empresariales. Es decir, en el diseño de política económica es un diseño, o si es que lo existe, aún ausente el Estado, las cosas siguen avanzando por la inercia internacional. Eso es lo que yo un poco quiero enfatizar, no en términos de decir que, como se señala, que la industria automotriz, que la agropecuaria y que la aeroespacial va a registrar un mal año. La economía norteamericana registra un buen año, esos sectores van a ver favorecidos. Álvaro, porque dice acá el secretario, bueno, para que complementes, vamos a cerrar bien el sexenio con 160,000 empleos, es lo que él está diciendo, ¿no? Es decir, porque podrá, creo que dice, ¿cómo viene el 2015? Creo que podemos generar unos 35,000 empleos, vamos a estar concluyendo el gas natural para Guaymas, ya va a empezar a llegar la molécula por el tubo y rodada en pipa Obregón. Da un buen panorama, el obvio, ya lo voy a invitar, por supuesto, al secretario la próxima semana, pero quería empezar. Bueno, yo creo que los funcionarios públicos, sobre todo los responsables de la materia económica, pues yo creo que la principal responsabilidad que tienen es generar expectativas. Claro. Y ese es su principal compromiso y tarea. Es incluso cuando el barco se está hundiendo, ellos deben de decir vamos bien. Yo creo que eso cumple el papel que le corresponde. Yo decía, vamos a estar mejor que en el 2014, sin duda, ese es lo que yo espero, porque el 2014 no fue un buen año, pero el 2013, de acuerdo al INEGI, fue un año bueno, considerando que se creció prácticamente a una tasa de 5.5%, que por lo que entiendo es la mayor tasa del resto del país, y sobre todo si la comparamos con el conjunto de la economía, que solamente la economía mexicana creció al 1.1%. Entonces, comparado con esos datos, pues te da pie a pensar que 2014 comparado con el 2013 será un año de menor dinamismo, pero el 2015 comparado con el 2014 será un año de mayor dinamismo. La agenda de la política de fomento económico siempre ha tenido una tarea pendiente, una asignatura pendiente: cómo articulamos la estructura, la plataforma productiva, porque evidentemente hemos construido, no en este sexenio, sino en los últimos 30 o 40 años, una estructura productiva dual. Parece que son dos pistas, una estructura productiva ligada al comercio internacional, que son las industrias exportadoras, y otras empresas, otra estructura productiva que no está ligada a ese sector. La industria de exportación, tiene una dinámica muy importante, pero no está ligada al resto. La agenda, la asignatura, y ahí están los pendientes,
para las próximas autoridades es cómo cerrar justamente esa desarticulación entre la estructura productiva que está vinculada, que está mirando al sector y que es la que de alguna forma explica la buena o precaria dinámica económica local con el resto de la estructura productiva. Yo creo que ahí está la asignatura que los gobiernos priistas, panistas, pues se les ha faltado quizá cierta firmeza para generar una propuesta que permita cerrar justamente esa brecha entre esa articulación tan indispensable, tan necesaria, pues para tener una estructura productiva más armoniosa. Conclusiones, Leonardo. Conclusión, la parte esta comparativa de que el 13 con el 14 está mejor y el 15 está mejor, va a estar mejor en relación al 14, no lo veo mal del punto de vista, porque es cierto, del punto de vista de la afirmación. Lo que veo es que si ya le metes lupa y vas recorriendo municipio por municipio y vas recorriendo regiones, hay una dejadez total de regiones enteras del estado. Es decir, no hay ni siquiera un proyecto detonador articulador de la región. Es decir, tú agarras Átil, Pitiquito, y demás, y esos pueblos de tercer mundo siguen siendo pueblos de tercer mundo. No hay una orientación a detonar esa región. Con excepto de Guaymas y el caso de Hermosillo, ¿sí? Los demás municipios, si te vas a la región de Navojoa, Álamos, y luego te vas a la región, o sea, si haces un análisis ya con el conocimiento de causa del Estado, en términos de las variables de cada municipio, y a partir de ahí integras la interpretación de qué pasa en el Estado, es mi punto de vista que el Estado ha sido descuidado desde el punto de vista de una orientación hacia detonar esas regiones, articulando esto que dice Álvaro con los actores locales. A eso me refiero. Si ya te vas a nivel macro, es decir, a vincular la economía norteamericana con ciertos sectores que no hay ningún mérito en términos de una acción estatal y muchas veces federal para que esos sectores se reactiven, pues entonces quiere decir que está ausente de esa dinámica. Solamente si ven que el sector automotriz se empieza a desarrollar, pues entras como gasto público estatal y federal a crear una especie de ponerte al frente y invertir un poco en infraestructura y en parques. A eso me refiero, es decir, al diseño de política económica orientada a detonar las regiones, donde uno ve a nuestra gente en el nivel que se encuentra en el sur del estado, en términos de nivel económico, ¿sí? En términos de estas regiones enteras, no nomás descuidadas en el tema de seguridad, en el tema de empleo, ni siquiera hay una intención de desarrollar ningún tipo de vocación, y todo el abandono, incluso de la parte turística, de la parte de la sierra, agudizada por esta parte que sucedió de contaminación. A eso me refiero, es decir, me refiero a integrar el análisis a partir de esta situación de municipio, de región, y sin solayar evidentemente este jalón que presenta la economía internacional. Qué interesante. El secretario de Economía nos está escuchando desde México, desde la página del Proyecto Puente. Aquí manda, dice saludos. ¿No? Quiere entrar, pero le digo, yo no puedo porque tengo a Katy Artigues, pero el lunes viene. Y dice que tiene algunas, que difiere con algunos comentarios acá que está diciendo, pero ya el lunes escucharemos. Conclusiones tuyas, Álvaro. Bueno, yo siempre pensaba, bueno, es muy complicado bajar de análisis. Yo creo que estamos revisando los grandes indicadores de la economía sonorense y algunos indicadores muestran buen desempeño, un desempeño satisfactorio, incluso un desempeño mejor que los registrados a nivel nacional. Pero si ya bajamos el análisis a un nivel más micro, más sectorial, más regional, pues evidentemente la cosa ahí es más contrastante, hay desigualdades regionales que deberíamos de abordar. Y también en ese sentido hay regiones muy dinámicas y hay sectores muy dinámicos. El desarrollo económico se debe de medir no con las actividades y sectores más dinámicos, sino con los más rezagados. Digamos, no vamos a sacar nuestra actividad económica, si es buena o es mala, con la actividad más dinámica, sino con la más rezagada. Bueno, pues entonces apuntemos un programa para justamente sacar desatraso a las regiones rezagadas y a las actividades que están rezagadas, y entonces apuntalarlas con aquellas que están, pues registran de actividades o dinámicas mucho más favorables. Les dejo picados porque si quieren leer más de lo que escribieron está en circulosonora.com. Vienen los análisis de Álvaro Bracamonte y Leonardo Félix, el lunes secretario de Economía, que pues pide la réplica, como debe ser. Corte igual, Katy Artigues. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100.